Hoy es el día 11 y el tema de hoy es resistencia espiritual. Y el versículo principal de hoy se encuentra en Santiago 4, versículo 7. ¿Bien? Y vamos a buscar en los manuales del ayuno y también en nuestras Biblias. Santiago 4, 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Entonces, hoy estamos en el día 11 del ayuno de 21 días en la palabra. Ayer Dios nos llevó a confrontar lo que gobierna la mente. Aprendimos que la guerra espiritual se gana derribando fortalezas internas, como pensamientos que no vienen de Dios, argumentos y estructuras mentales que se levantan contra el conocimiento de Dios. Entonces, cuando Jesús fue tentado en el desierto, después de haber ayunado 40 días, él pudo vencer y derribar los argumentos del enemigo cuando usó la palabra de Dios. Pero dice la Biblia en Lucas capítulo 4, que cuando el diablo hubo acabado con la tentación, con toda tentación, dice que se apartó de él por un tiempo. Porque una vez que las fortalezas caen, el enemigo no se rinde fácilmente. Él regresa y cambia de estrategia. Por eso hoy, en el día 11, damos un paso más. En el día 10 de ayer fue limpiar el territorio interno. Y el día 11 es aprender a defenderlo con autoridad espiritual. O sea, muchas personas derriban una fortaleza, pero no saben cómo mantenerse firmes después. Y recuerden que el diablo regresa y con una estrategia nueva. Entonces, experimentan libertad por un tiempo, pero luego el mismo ataque vuelve, pero con una forma diferente. Vuelve con duda, puede volver con depresión o con estrés, con mucha presión, con cansancio o con más tentación. O sea, ahí es donde entra la resistencia espiritual. No basta con vencer ayer, hay que aprender a resistir hoy y todos los días. Amén. Entonces, les voy a dar un poquito de contexto histórico de lo que acabamos de leer en Santiago 4. Esta carta de Santiago no fue escrita a una iglesia que vivía bien, que vivía en comunidad, sino a creyentes que estaban bajo mucha presión. Amén. Estos eran judíos cristianos dispersos, viviendo persecución, viviendo pobreza, viviendo injusticia y también no solamente tenían problemas externos, sino que también un conflicto interno. Entonces, Santiago no escribe como un teólogo distante, sino como un amigo pastor confrontando una fe dividida. Había creyentes que oraban, pero vivían en conflicto interno. Había gente que decían amar a Dios, pero actuaban desde el orgullo. Y había cristianos que resistían al diablo, pero sin someterse a Dios. Por eso Santiago es directo y él no suaviza el mensaje, sino que va directo al corazón del problema, a la raíz del problema. Entonces, ¿cuál es la raíz del problema? Que no se puede resistir al enemigo con una vida no rendida a Dios. Santiago no presenta la resistencia como el primer paso, sino como el segundo paso. Y el orden intencional es, primero, someteos a Dios, segundo, resistir al diablo y luego huirá de vosotros. Entonces, muchos creyentes quieren hacer primero el segundo paso sin pasar por el primero. Amén. Quieren resistir al diablo sin someterse a Dios. Y por eso se frustran, porque están haciendo las cosas fuera de orden. Entonces, hay que entender que la autoridad espiritual nace de la sumisión y no de la fuerza. O sea, la palabra someteos implica alinearse voluntariamente bajo una autoridad. Repito, la palabra someteos significa alinearse voluntariamente, no por fuerza, bajo una autoridad. No habla de debilidad, sino de orden espiritual. Entonces, la autoridad no viene de levantar la voz, de hablar en voz alta, viene de estar alineado con Dios, porque hay mucha gente que piensa que hablar con autoridad es subir la voz y no se trata de eso. Los demonios no huyen porque les grite fuertemente, porque les diga te reprendo en el nombre de Jesús. No, tú puedes gritar todo lo que tú quieras y se reirán de ti si no hay autoridad, porque nos han enseñado que hablar con autoridad es alzar la voz y eso no es así. Amén. Un ejemplo, un policía no detiene el tráfico porque sea más fuerte físicamente que los carros. De hecho, un solo policía no podría detener un carro, mucho menos un camión, con sus propias fuerzas. Sin embargo, cuando ese policía levanta la mano y dice stop o pare, los vehículos se detienen. ¿Por qué? Porque el policía no actúa en nombre propio. Ese policía no habla por autoridad personal, no decide las reglas y no inventa la ley. El policía representa al gobierno y a la ley que ya fueron establecidas. Entonces, si un conductor ignora a un policía, el problema no es con el oficial como persona, sino el problema es con la autoridad
que él representa. Entonces, al desobedecer al policía, no está enfrentando a un hombre, está enfrentando todo el sistema legal que está detrás de ese policía. O sea, multas, arrestos y consecuencias legales. Entonces, la fuerza del policía no está en su cuerpo, sino en el respaldo que tiene detrás. Amén. ¿Están entendiendo? Entonces, ahora, ¿qué es el respaldo de Dios? El respaldo de Dios es cuando Dios se para detrás de una persona y sostiene lo que esa persona hace porque está caminando alineada con él. ¿Amén? Porque esa persona está sometiéndose a la voluntad de Dios. No es magia y no es suerte, y no es porque alguien sea mejor cristiano, es autoridad que viene de la relación con Dios y de la obediencia. Entonces, en palabras simples, Dios respalda lo que él mismo ha ordenado, no lo que nosotros inventamos. Amén. Y un ejemplo, les doy otro ejemplo. Imagina un trabajador que llega a tu casa a reparar el internet o la luz o cualquier cosa. Él no es dueño de la compañía donde trabaja, pero trae uniforme, trae identificación y autorización. Tú abres la puerta y confías que va a arreglar el problema porque él no viene en nombre propio, viene representando a la compañía. Y tú sabes que la empresa lo respalda y se hará responsable por su trabajo. Entonces, de la misma manera, cuando un creyente actúa conforme a la voluntad de Dios, Dios se hace responsable del resultado. Amén. Y les puedo dar muchos ejemplos más. Una persona puede escribir un cheque muy bonito, firmarlo muy bonito, con su firma perfecta. Pero si no hay fondos en la cuenta, el cheque rebota. Y otra persona quizás no escriba tan elegante y escriba ahí unos garabatos, pero si la cuenta de esa persona tiene fondos, el cheque tiene respaldo. Entonces, en lo espiritual, nuestras palabras tienen respaldo cuando están conectadas a la cuenta de Dios, no a nuestro esfuerzo. Amén. Otro ejemplo, cuando el semáforo se pone en verde, tú cruzas la calle confiadamente. ¿Por qué? Porque sabes que hay un sistema detrás obligando a los carros a detenerse. Amén. Así funciona el respaldo de Dios. No ves todo lo que Dios está haciendo tras bastidores, no ves todo lo que Él está deteniendo, ni lo que está moviendo o alineando, pero caminas confiado porque sabes que no vas solo, sabes que Dios va contigo respaldándote. Entonces, de la misma manera, como el ejemplo del policía, un creyente no tiene autoridad espiritual porque sea fuerte, porque grite fuerte o tenga carácter fuerte. La autoridad espiritual viene de estar sometido y alineados con Dios. Entonces, cuando una persona vive sometida a Dios, no habla en nombre propio, no defiende su voluntad, no opera desde el orgullo personal, sino que habla desde el respaldo del reino de Dios. Entonces, por eso cuando resistimos al enemigo desde una vida rendida, no es nuestra fuerza la que actúa, sino la autoridad de Dios que está detrás de nosotros respaldándonos. Amén. Entonces, el enemigo no huye porque tú seas fuerte. Él huye porque Dios respalda a quien está alineado con él. Amén. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Entonces, un creyente desalineado que intenta resistir desde emoción se cansa rápido, pero un creyente alineado resiste desde su identidad y el enemigo pierde acceso. Entonces, la autoridad no se esfuerza, sino que se representa. El respaldo no se grita, se manifiesta cuando hay sometimiento y cuando hay alineación a la palabra de Dios. Entonces, muchos creyentes dicen, reprendo, yo declaro, yo resisto, pero no han rendido hábitos, no han rendido actitudes, ni relaciones que no deben tener, ni motivaciones internas. Por eso Juan 15:5 dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. ¿Quiénes? Los que permanecen en Dios. ¿Y quiénes son los que permanecen en Dios? Los que se someten a la voluntad de Dios y obedecen. Entonces, el diablo no huye de quien grita fuerte, huye de quien vive rendido a Dios. Amén. Y no estoy diciendo que no podamos reprender y resistir y decir esas palabras, reprendo y resisto. Sí lo podemos hacer, pero si estás bajo autoridad, si estás sometido, porque si no lo estás, esas palabras quedan por ahí en el aire y no tienen ningún efecto. Amén. Entonces, resistir no es pelear. Resistir es no ceder a las tentaciones. Entonces, resistir no significa entrar en una confrontación constante con el enemigo. Significa no darle acceso. ¿No darle acceso a qué? A tu mente, a tus pensamientos. Entonces, no darle pie.
o como decimos comúnmente, no darle papaya, en otras palabras. Entonces, la resistencia espiritual no es obsesión con el diablo, es fidelidad diaria a Dios. Entonces, un ejemplo de cómo opera el diablo para ganar acceso. Una persona que dejó una adicción, el enemigo no necesita destruirla, solo necesita que ceda un poco, diciéndole a esta persona, solo por esta vez, una vez al año no hace daño. Entonces, resistir es decir, hoy no, not today, devil. No cedo, no negocio. En primera de Pedro 5 nos dice, creo que es el versículo 8, sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y el 9 dice, al cual resistid, firmes en la fe. No vamos a resistir con amenazas o hablando fuerte o reprendiendo, sino resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, el enemigo no te pide enseguida que vuelvas atrás, solo pide que te detengas un poquito. Y el diablo huye cuando no encuentra terreno. Entonces, Santiago no dice, el diablo discutirá contigo. No, no dice, te hará la guerra toda la vida. No, él dice, huirá de vosotros. ¿Por qué? Porque la resistencia cierra puertas. El enemigo opera por acuerdos, no por imposición. Los acuerdos, recuerda que hablamos de acuerdos internos hace unos días atrás, la semana pasada. Los acuerdos que hacemos con el enemigo le dan legalidad para que él opere en nuestras vidas. Abren puertas para que el enemigo entre y haga de la suya. O sea, cuando el enemigo no encuentra temor activo, ni pecado tolerado, ni orgullo, ni doble ánimo, entonces no puede entrar. ¿Y qué es el doble ánimo? Porque esto sucede mucho en los creyentes. El doble ánimo es comprometerse a hacer una cosa y no hacerla. Hoy digo una cosa y mañana otra. O querer hacer dos cosas opuestas al mismo tiempo. ¿Y qué es eso? Querer hacer dos cosas opuestas al mismo tiempo. Es cuando una parte de ti quiere obedecer a Dios y otra parte quiere conservar el control. Ese tipo de persona hoy está convencida, mañana duda, luego retrocede, después vuelve a intentar y entonces vive en un hamster wheel, vive en ese ciclo vicioso, dando vuelta. Hoy está convencida, pero mañana duda, luego retrocede, pero luego vuelve a intentar y no va para ningún lado. Y no porque sea un hipócrita, sino porque el corazón está dividido. Y Santiago 1:8 dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El doble ánimo produce inestabilidad espiritual y la inestabilidad abre puertas que el enemigo aprovecha. O sea, cuando el enemigo no encuentra por dónde meterse, pierde ventaja. El diablo no se queda donde no tiene permiso legal. Y a veces le abrimos puertas, le abrimos ventanas, pero a veces le abrimos el portón, el garaje, una puerta grandísima, y ahí él va a entrar y va a tener acceso a tus pensamientos, a tu hogar, a tus hijos. Entonces la resistencia es diaria y no es emocional. Es algo que tenemos que hacer diariamente. Y muchos confunden resistencia con emociones fuertes, pero la resistencia real sucede en lo cotidiano. Cuando nadie ve, sucede cuando es incómodo, cuando no hay aplausos. Ejemplo, resistir es apagar el teléfono cuando sabes que necesitas orar. Es apagar el teléfono cuando te sale algo ahí que no debes estar viendo. Resistir es no responder con sarcasmo. Resistir es elegir la verdad cuando la mentira sería más cómoda. La resistencia no se demuestra en momentos grandes, sino en decisiones pequeñas sostenidas a lo largo de los días. ¿Están conmigo? Porque muchas veces pensamos que resistir es empujar, es orar. Eso es parte de orar, porque cuando oramos, cuando subimos al monte, cuando estamos en la presencia de Dios puede cambiar muchas cosas. Pero resistir es tomar decisiones diarias, decisiones pequeñas de hacer el bien y no hacer el mal, de no ser tentados, de no ceder en las cosas más pequeñas cuando nadie te ve. No es alzar la voz, no es reprender. Te reprendo en el nombre de Jesús, te vas, Satanás. Sí, todas esas cosas son buenas declarar, pero si no están respaldadas
por el poder de Dios, no te vistas que no vas. ¿Y cómo van a estar respaldadas cuando nos sometemos a su voluntad? Cuando hacemos lo que no queremos hacer. ¿Y qué es lo que no queremos hacer? Hay una lucha constante entre la carne y el espíritu. Entonces, el espíritu quiere hacer las cosas espirituales. El espíritu quiere que seas una persona de palabra, que no digas mentiras. El espíritu quiere que ores, que ayunes, que leas la palabra, que vayas a la iglesia, que sirva, que ames a aquella persona que está hablando mal de ti. ¿Y qué es lo que quiere la carne? La carne quiere pereza, quiere dormir, no quiere hacer nada. No quiere hacer nada espiritual, no quiere levantarse temprano a tener, a compartir de una vida, una vida devocional. La carne no quiere leer la palabra. La carne lo que quiere es contiendas, peleas, murmuraciones. Entonces, si andamos según la carne, no vamos a ser respaldados por la autoridad de Dios. Y así es como el enemigo gana ventaja. Y por último, la humildad es el terreno donde la resistencia funciona. Un poco antes del versículo que empezamos, un poco antes, bueno, en el versículo 6, empezamos con el versículo 7 de Santiago. En el 6 dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y esto es fuerte. Dios resiste al soberbio y el diablo huye del humilde. Porque dice que da gracia a los humildes, quiere decir que el diablo huye de los humildes. ¿Pero qué es humildad? Humildad no es ser pobre. Humildad no es vestirse así como una persona pobrecita. Humildad tener humildad es una persona que reconoce rápidamente cuando se equivoca, pide perdón y ajusta su comportamiento. No es alguien que pide perdón, dice, te quiero pedir perdón, pero fue tu culpa, tú me hiciste esto. No, es una persona que simplemente pide perdón, reconoce que se equivocó, no busca excusas, no busca explicaciones largas, pide perdón y ajusta su comportamiento. No se trata de pedir perdón, pero seguir igual, seguir murmurando de la persona, seguir con ese comportamiento de que, a mí no me pueden decir nada. Yo le sirvo a Dios, yo no le sirvo a hombre, el pastor a mí no me puede decir nada. No, humildad, estar bajo la humildad es una persona que reconoce sus pecados, confiesa y se aparta, ajusta su comportamiento. Eso es humildad operativa. Donde hay humildad, dice la palabra que hay gracia. Y donde hay gracia, hay autoridad y hay respaldo de Dios. Y donde hay respaldo, el enemigo no puede permanecer. Por eso andan muchos cristianos frustrados. Porque no han entendido estas verdades. No han entendido que el enemigo está esperando que hagas cualquier cosita para meterse y influir en tu vida. Entonces estamos buscando las cosas grandes, pero lo que Dios está buscando son las cosas pequeñas. Está buscando ¿qué? La humildad. Está buscando sometimiento. Está buscando que confieses tus errores, que te apartes, que no cedas a la tentación con cosas pequeñas. Si tú sabes que la cafeína, voy a dar ejemplos así. Si tú sabes que la cafeína no te conviene, deja de tomar café. Si tú no estás bien de salud, si no estás bien de salud y el médico ya te ha dado órdenes, obedece. Porque los médicos también están bajo la autoridad de Dios muchas veces, porque Dios les dio el conocimiento y les dio sabiduría para que te ayuden. Si estás, ahora que estamos en ayuno, si estás sobrepeso, aliméntate bien. Proponte en este año de hacer las cosas bien. Eso es someterse a Dios, eso es ser obediente, porque Dios quiere que estés saludable. Sal a caminar, si no te gusta ir al gimnasio o no tienes para pagar una membresía del gimnasio, sal a caminar. A mí no me gusta ir al gimnasio. Yo puedo pagar una membresía, pero no me gusta. Entonces yo salgo a caminar. Estoy tratando de hacerlo todos los días, a menos que llueva. Sal a caminar 1 hora, hasta media hora. Si lo haces todo el día, eso será de gran provecho para tu cuerpo. Entonces Dios está buscando tu obediencia en las cosas pequeñas. A veces lo que queremos es, o pensamos que Dios está buscando obediencia en las cosas grandes, que vayas y prediques, que vayas al instituto. Todas esas cosas son buenas y son importantes, pero si no empezamos con las cosas pequeñas, nunca vamos a poder llegar a las cosas más grandes que Dios va a pedir de nosotros. Entonces eso es someternos. Y si nos sometemos, entonces vamos a poder resistir al diablo y no vamos a permitir que él gane la batalla de la mente. Lo que hablamos en el día de ayer. Vamos a poder derribar argumentos, vamos a poder derribar fortalezas y pensamientos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Y todo empieza ¿con qué? Con un corazón humilde que se somete a la voluntad de Dios. Es que si somos humildes nos vamos a someter fácilmente a Dios. Y si cuando nos sometemos a Dios, entonces vamos a cambiar nuestro comportamiento, nuestro carácter, nuestras actitudes hacia los demás. Son las cosas pequeñitas, recuerden, mi hermano.
Dios está buscando fidelidad y sometimiento con las cosas pequeñitas. Entonces, conclusión, una vida rendida es una vida inquebrantable. La resistencia espiritual no es un evento del ayuno, es un estilo de vida posterior al ayuno. No resistimos porque somos fuertes, resistimos porque estamos rendidos a Dios. Amén. Hoy entendemos algo muy clave. No resistimos para someternos, sino que nos sometemos para resistir. Y cuando lo hacemos en el orden correcto, la promesa se cumple y el enemigo huye porque tiene que huir. Amén. Entonces, vamos a hacer una oración en el día de hoy. Quiero que cierren sus ojos y vamos a orar. Señor, hoy me someto a ti. Repitan conmigo. Señor, hoy me someto a ti. Rindo mi vida, mis pensamientos y mis decisiones a tu voluntad. Renuncio al orgullo, al control y a toda puerta que le he abierto al enemigo. Elijo caminar en humildad y obediencia. En el nombre de Jesús, resisto al enemigo desde una vida alineada contigo. Recibo tu gracia y descanso en tu respaldo. Amén. Y ahora vamos a hacer la declaración del día. Repitan conmigo, ahora vamos a declarar. Me someto a Dios. Camino alineado con su voluntad. Resisto al enemigo con firmeza y fe. No cedo terreno a la mentira, al temor ni a la tentación. La gracia de Dios me sostiene y su autoridad me respalda. Amén. El diablo no tiene acceso en mi vida. Resisto y él huirá. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces vamos a ver cuál es la tarea de hoy. Busquen en sus manuales. Y vamos a ir al día 11. El día 11 dice en el diario bíblico del día. Escribe dos secciones en la página. Vas a dividir la página en dos. Y vas a escribir en las dos secciones. En una vas a escribir someterme a Dios y en la otra vas a escribir resistir al enemigo. De un lado vas a poner someterme a Dios y del otro lado resistir al enemigo. Entonces vas a escribir acciones prácticas en cada sección. O sea, acciones prácticas de cómo vas a someterte a Dios y cómo vas a resistir al enemigo. Amén. Bueno, esa es la tarea de hoy.